Gloria a Jesús. A un amén de todos iniciamos. Gloria a Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Tu palabra tiene el poder, oh Dios, de trascender aún a la distancia. Ahí, oh Dios, tu palabra, Señor, cubre la vida de aquellos, Señor, que están en unas situaciones difíciles, pero aún, Señor, aquellos, Dios, que tienen que entrar en un tiempo de salvación, oh Dios. Tu palabra que nunca regresa vacía, en esta hora, Señor, lo activa en la vida de cada uno de ellos para sanar, para libertar, para restaurar en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Y los hermanos, bellísimos hermanos, que pueden sentarse, que me antecedieron con la serie La Fe en Dios. Amén. Hablaron de una fe que usted tiene que llegar para poder verla. Y por eso vamos a iniciar hoy con un tiempo de fe, donde el tema de hoy está basado: la fe en Jesús lo cambia todo. No la fe en un hombre ni en una persona en particular, sino ¿en quién? En Jesús. Levante su mano y diga conmigo: en Jesús, el creador del universo, el que creó el universo en fracciones de horas. Gloria al Señor. A esa fe vamos a hablar hoy. La fe debe ser probada, hermano. Por eso cuando hablamos de fe, la fe en este tiempo está siendo probada. Y oramos al Señor para que en medio de lo que nosotros estamos viendo, que lo estamos palpando en carne propia, ninguna circunstancia mengue tu fe. Gloria al Señor. El hecho de usted moverse hasta este lugar, ya su fe ha sido probada. Pero por la sagacidad, por su valentía, el Señor lo cuida. Y eso vamos a ver hoy. Gloria al Señor. Y la fe debe de ser probada. Amén, hermano. Y en este tiempo estamos viviendo un tiempo de presión, de estrés, de salir a la calle como con cierto temor. Ya uno está, que si el otro está al frente, uno mira para los cuatro lados, norte, sur, este y oeste, para que todo el mundo quede despejado. Porque tenemos el estrés, ¿verdad? Tenemos el temor de lo que ya usted sabe, como dice el pastor, el cual lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos que en este tiempo el Señor liberta a nuestra nación de todo virus. Amén. Alabado sea el Señor. Dice que nuestra vida en Cristo debe de ser probada. Sin embargo, nuestra fe es fortalecida cuando es puesta a prueba. Amén. Y en este tiempo Dios ha fortalecido a la República Dominicana. En este tiempo Dios ha fortalecido la vida de cada hombre y de cada mujer en esta nación. A veces Dios interviene con una liberación dramática para poder acercar al hombre a Dios. Lamentable, pero es una forma, ¿verdad? Las circunstancias adversas Dios la usa para bendecirnos. Este tiempo hay gente que en medio de la crisis han levantado negocios, que pensaban que se iban a echar a morir, y es cuando mejor han surgido. Como decía el pastor en una de sus prédicas, que en medio de esta crisis que estamos viviendo es cuando más gente gorda hay. O sea, hay provisión. Amén. Hay tiempo en que Él nos sustenta para que usted y yo podamos soportar. Si usted está aquí en el día de hoy, si usted, amigo, que está en su casa y puede respirar, es porque Dios te ha sustentado. Amén. Para que puedas soportar. Gloria al Señor. Experimentamos ciertas incomodidades y ciertas molestias, pero aún ahí Dios puede glorificarse. En medio de la nada es cuando el Señor dice: ahora sí, comienzo, para que vean que pueden depender total y absolutamente de mí y no de su fuerza. Amén. ¿Cuál sería el problema?
El problema sería que no nos dejemos guiar. Amén, hermano. Que no dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Como el tema de hoy y la serie que venimos trabajando en todo el trayecto de este mes es sobre la fe. ¿Qué es la fe? La Biblia lo define perfectamente. Tú no tienes que ir a un diccionario porque ella misma define la fe. Porque usted va a un diccionario, el diccionario le puede dar una pincelada. Por aquí te dice que la fe es una convicción. Amén. Dice Hebreos 11:1, que es donde está la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es la fe? La fe es creer, la fe es confianza. Cada vez que usted sale de su casa, usted sale en confianza. O si no te entrara en pánico y no saliera. Eso es fe. La fe es movimiento. La fe es confianza ¿en quién? En Dios y en su palabra. La fe es vivir lo que cree. Por eso dice la definición en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tiene que estar convencido, tiene que creer que usted va a salir, a usted no le va a pasar nada. Amén. Fe es actuar en base a lo que yo creo. No a lo que alguien me dijo, no, a lo que yo creo. Y yo creo que la palabra de Dios es un escudo a mi vida para donde quiera que yo me voy, para donde quiera que yo me muevo. Entonces fe es tener confianza, seguridad y convicción. Amén, hermano. Usted tiene la confianza de que vamos a pasar de la vamos a pasar bien. Amén. Tiene la convicción de que usted no va a pasar ninguna necesidad, pero tiene la certeza de que Dios la ha cuidado y lo ha protegido. ¿Y qué es tener fe? Hebreos 11:6 lo leímos. Tener fe, pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Por eso, para poder agradar a Dios, tenemos que creer. Amén. Tener fe es tener lo necesario para recibir lo que se espera. Amén, hermano. Levanta la mano todos los que tienen lo necesario. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. ¿Qué? Que me fortalece. No en mi fuerza, sino en Cristo. Fe es actuar en confianza en la palabra de Dios para enfrentar cualquier circunstancia. Usted ahora mismo se ha empoderado de una fe para enfrentar la circunstancia a pesar de que usted no esperaba un momento como este. Pero en medio de la crisis, usted ha decidido creerle a Dios. Amén. ¿Es tu fe una fe que vence o una fe que se da por vencida? Esa es la pregunta que vamos a trabajar en todo el trayecto de esta palabra. Amén. ¿Es tu fe una fe que vence o una fe que se da por vencida? Si usted está aquí, usted no se dio por vencido. Y aún los que están en sus hogares no se han dado por vencido. Porque el hecho de poderse levantar y levantar tu mano y darle gracias al Señor, ya tú has vencido. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre 3 perfiles de fe. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 8, del verso 5 al 10. Habla sobre la vida de un centurión, a lo que usted conoce hoy, un jefe. Usted trabaja, pero usted tiene un supervisor, tiene un jefe que está por encima de usted. Amén. Y usted tiene que darle cuenta a ese jefe. Vamos a hablar de ese centurión en esta mañana. Pero vamos a hablar de esos 3 perfiles de fe basado en una fe confiada. Amén. Y eso está en Mateo capítulo 8. Gloria a Jesús. Usted supiera que mi Biblia tiene la letra tan pequeña. Mateo capítulo 8.
verso del 5 al 10. No lo vamos a leer todo, solamente para que usted agarre la idea, para poderle explicar todo lo que vamos a decir sobre este centurión. Jesús sana al siervo de un centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con mucho sufrimiento. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entre a mi casa, pero una sola palabra tuya, di una sola palabra tuya para que mi criado, para que mi siervo sane. Oiga el poder de la fe que tenía este hombre. Una fe confiada. Oye, tú no tienes que entrar a mi casa, tú no tienes que ir a mi casa, solamente envía la palabra y mi siervo sanará. El mismo Jesús se admiró de la fe del centurión. El mismo Jesús, al ver la fe de este hombre, la seguridad, la confianza que este hombre tenía, dice que se maravilló de la fe de él. Él no solo creía, el centurión no solamente creía que Jesús podía curar a su siervo, sino que también lo podía sanar a la distancia. Amén. Oiga el poder que tiene la palabra, el poder que tiene tu fe, que aún a la distancia trasciende. Se va más para allá. Dice la Biblia que la palabra de Dios traspasa aún hasta nuestros huesos, pero de los huesos se va a los tuéstanos. Eso tiene el poder de la fe. Él creía que Dios podía curarle con solo decir la palabra. ¿Cree usted que en este día la palabra de Dios tiene el alcance para alcanzar un familiar tuyo en tierras extranjeras? Alabado sea el Señor. Claro que sí. Note la fe de este hombre. Él tenía una fe segura. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Gloria al Señor. Él creía que Dios lo podía sanar sin ningún tipo de medicamento. Oiga el poder de la palabra, que él creía que Dios, con tan solo decirla, él tenía una fe tan grande que con tan solo decirle: oye, yo no necesito medicamento, tu palabra sana, tu palabra liberta, tu palabra restaura. Di la palabra y mi siervo sanará. Gloria a Jesús. El centurión dijo: tan solo di la palabra y mi siervo, mi criado, será sano. Y él no estaba ahí. Él estaba dialogando con el maestro. Pero su fe era tan segura, su convicción era tan fuerte, que él dijo: con tan solo tú decir la palabra, no tienes que moverte, no tienes que tocarlo, él será sano. Él reconoció la autoridad de ¿quién? De Cristo. Reconoció la autoridad y el poder que había en Cristo. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Esa palabra tiene el poder de sanar aún a la distancia. Extienda su mano si usted tiene a alguien que esté enfermo y dígale al Señor: en este día yo extiendo mi mano y declaro en el nombre de Jesús que esa misma fe que tuvo el centurión, esa misma seguridad, yo la declaro para mi vida, para mi casa y para todo aquel que yo conozco que está pasando un momento crítico de salud. Gloria al Señor. Dios quiere que usted y yo también en este tiempo tengamos esa calidad de fe. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vimos, ¿verdad? Una fe confiada. Eso es confiar, hermano. Eso es descansar. Eso es convicción. Eso es seguridad. De saber de que tan solo decir la palabra, ya Él es sano. Por eso vamos a ver el segundo perfil en la vida de un paralítico. Una vida visible. Una fe visible en la vida del paralítico. En Marcos 2, del 1 al 5. Gloria a Jesús. Marcos 2, del 1 al 5. Algunos días después, Jesús volvió a Capernaum cuando se puso
que estaba cuando supuso que estaba en la casa, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él le predicaba. Me voy al verso 5, sintetizando. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Diría usted, ¿y cómo este hombre, siendo paralítico, se mueve hasta donde está Jesús? ¿Usted sabe que la fe de otro puede salvar a otros? ¿La fe suya puede salvar a otro? Diga conmigo, mi fe puede salvar a todos los que están dentro de mi casa. Amén, hermano. Tu fe puede transferir sanidad, puede transferir libertad, puede transferir salvación, aún a la distancia. Gloria al Señor. Y el paralítico tenía una fe visible. ¿Cómo una fe visible? Porque 4 amigos, 4 hombres, 4 jóvenes, porque yo me imagino que tenían que ser jóvenes, ¿verdad? Para poder cargar a una persona paralítica, y más a un hombre que pesa más que una mujer. Dice que desafiaron el tiempo, desafiaron el entorno donde ellos vivían. ¿Cómo? Tomaron al paralítico, lo llevaron hasta donde estaba Jesús, pero donde estaba Jesús estaba toda una multitud cubriendo a Jesús. Eso es como cuando hay un político, usted quisiera como irle a dar la mano para saludarlo, pero usted ni de lejos lo ve, de tanta gente que hay. Así mismo estaba Jesús, rodeado de un grupo de gente, y no podían entrar al paralítico. Le impedían entrar al paralítico. Fueron creativos. La fe te hace ser creativo. La fe se activa porque la fe es viva. Ellos no vamos a perder el tiempo. Vinimos a hacer algo y lo vamos a lograr. Y se encaramaron en el techo de la casa. Desprendieron el techo y con una soga o con algo tenían que bajarlo. Lo descendieron a los mismos pies donde estaba Jesús. Y yo mientras leía, yo decía, ¿y cómo hicieron la precisión exactamente donde estaba Jesús? Si el techo estaba cerrado. Fe. Dios obra en lo imposible. Amén, hermano. Y dice la palabra en el verso 5, al ver Jesús, la fe de ellos, oiga bien, ¿la fe de quién? No era del paralítico, era de ellos. Tu fe puede salvar a otros. Gloria a Jesús. Dice que Jesús, cuando ve la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y me llamó mucho la atención porque no habló de sanidad, habló de pecados. Y usted sabe que la enfermedad más grande que puede tener el ser humano es el pecado. Amén. Y el pecado más grande que puede tener un ser humano es la duda. Diga conmigo, la duda conmigo no está. Gloria al Señor. Entonces habían obstáculos, pero la fe se hizo ¿qué? Visible. ¿Cómo se hizo la fe? Visible. Rompieron, quitaron espiritual. Amén, hermano. Gente que se quejan de todo. Gente que no hay un día que no pase una cosa que ellos no la absorban, no la somaticen. Si alguien cruza por el lado y dice, oye, yo tengo un dolor de cabeza, hay que internarlo porque ya lo recibió. Pero cuando usted tiene fe, usted le dice, eso no es a ti, tú te enfermo. No. Amén, hermano. Porque la fe es activa. Amén, hermano. La fe es visible. La fe se puede transferir para que otros también sean favorecidos. Cuando la fe se hace visible, cuando somos persistentes, cuando somos diligentes. Esa fe, ¿verdad? Activa, esa fe visible me hace a mí ser diligente. Estos jóvenes fueron diligentes. Estos jóvenes fueron persistentes. Ellos no dijeron, no, vamos a devolvernos porque vamos a esperar otro día, como que haya menos gente, como hace el pastor va al banco. Y cuando el pastor ve esa fila que llega, que no se ve cuál es el último, él regresa de nuevo para la casa y yo le digo, oh viejo, dime, ¿qué pasó? ¿Pero tú lo hiciste rápido? ¿No había gente? No, yo eso para mañana, eso está full. Te va al supermercado, es full. Yo no sé qué crisis es, pero la gente está, hermano.
Bueno, donde quiera que usted se mueva hay una multitud. Entonces, la fe, hermano, es persistente. En medio de esta situación que nosotros estamos viviendo, no podemos descaernos. Es cuanto más debemos orar. Es cuanto más debemos confiar. Es cuanto más debemos decir al Señor: haz que mi fe se haga visible. Desata, activa los frutos del Espíritu en mi vida para que otros vean quién es Dios en mí. Alabado sea el Señor. Y esa diligencia, hermano, te hace obtener la bendición. Y estos 4 jóvenes obtuvieron la sanidad del paralítico. Tu fe puede hacer que tus hijos, que tu esposo, que todos tus familiares puedan ser y puedan caminar en fe. Hay una parálisis espiritual, que es donde la gente no tiene identidad, que corre porque otro dice, pero ellos no tienen un horizonte hacia dónde van, pero usted tiene un blanco que es Cristo. Amén. Donde otros se deprimen, usted se levanta. Donde otros se caen, usted se pone de pie. Donde otros se desmayan, usted dice: no, espérate, esto no es para mí. Porque la palabra, la fe, es viva, es eficaz. Tiene el poder de sanar, de libertar aún al paralítico. Pero también tiene el poder de sanar nuestras emociones. Este tiempo, hermano, es un tiempo de estrés. Es un tiempo donde la fe debe ser activada. Es un tiempo donde la gente entra en un estado de depresión fácil. Por eso la persona, cuando cae con esta pandemia y le toca, nadie está exento. Nosotros usamos los medios de prevención, pero nadie está exento a que no le pase. Pero al que le pasa, hermano, hay que vivir llamándolo. Hay que buscarlo. Hay que orar. ¿Por qué? Porque llega un momento que la mente, el poder de la mente lo lleva a un estado de depresión, y no es la muerte, pero es una muerte espiritual. Nosotros tuvimos que hemos pasado con personas muy allegadas y muy queridas de nosotros, y hemos tenido, hermanos, que yompearlo en la oración, yompearlo. No, Dios te levanta, Dios te restaura. No es lo que mis ojos vean, es la convicción de que Dios ha puesto en nosotros. Por fe Dios te levanta, Dios te restaura. Y ahí a los amigos donde están, si alguien está pasando una situación de una vía respiratoria, el Señor genera pulmones nuevos en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y el tercer perfil que vamos a tratar, y el último, una fe inquebrantable. ¿Recuerdan la vida de la mujer cananea? Eso está en Mateo capítulo 15, el verso 21 al 28. Para que usted anote la cita. Y en su casa, tranquilo, usted lo lee, lo degusta. Y esa fe de esta mujer era una fe inquebrantable. Y usted diría: ¿cómo va a ser que fue una fe inquebrantable? Pues mire la palabra que esta mujer dice en el verso 28. Gloria a Jesús. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué era lo que ella hacía? Clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hijo es gravemente atormentada por un demonio. Pero la fe de ella la llevó ¿a qué? A clamar. ¿Está usted clamando en medio de la adversidad? Quizá usted no esté pasando el proceso de una hija con un demonio, pero ahora mismo hay un tormento. Nosotros salimos a la calle, salimos con la seguridad, con la convicción, con la fe de que nuestra casa, ¿verdad? Dios deja ángeles puestos alrededor de nuestra familia, pero también va con nosotros. Amén. Estamos hablando de una fe activa. Estamos hablando de una fe inquebrantable. Pero esta mujer estaba pasando por una situación donde su hija era atormentada, caía constantemente. Cuando ella creía como que todo estaba bien, era el momento más difícil. Cuando ella clamó al Señor, el Señor no responde. Ella clama: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se queda callado. ¿Usted nunca le ha sucedido eso? Que usted está muy empeñado llamando a alguien y esa persona no le responde, ni caso le hace. Y esa mujer atravesó varios obstáculos
para ella poder alcanzar una fe inquebrantable. Aunque ella tenía una gran fe, dice la Biblia. Mire, hermano, déjame leerlo para que los amigos se empapen. Gloria a Jesús. Mateo 15. Mateo 15 del verso 21 al 28. Dice: cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Primer obstáculo. Segundo obstáculo. Jesús no le responde. Número 2, los discípulos que estaban alrededor de Jesús le dicen: oye, que se vaya, porque ya esos gritos nos molestan. ¿No le ha pasado así alguna vez? Verso 24. Él respondió. Ellos entran en un diálogo. El verso 23. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Nunca le ha pasado eso, que usted va donde su papá y usted le dice, el papá como que no le hace caso. Los hijos míos hacen eso. Le dice: mami, por ella yo he hablado con papi y papi no me hace caso, dime tú. Como quien dice, préstame atención. Él le dijo: no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió: cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Número 1, clama. El Señor no responde. Aunque ella tenía una gran fe, porque tenía mucha fe, el Señor no le responde de una vez. No le responde de inmediato. Y la vida de esta mujer venía, ¿verdad? Yo le llamo a eso una fe inquebrantable, no hay una fe sagaz. Gloria al Señor. Él decidió esperar para darnos un ejemplo. Yo analizando todo, mire, yo he leído eso varias veces y yo digo, cada vez que lo leo, uno aprende algo más. Cuando yo lo leí, yo dije que, pero es verdad. El Señor no le contestó, no le respondió de inmediato y él tenía la respuesta, porque él es Dios. Eso es como usted ir donde su papá y decirle a su papá: ¿sabe usted que su papá es rico, es millonario? Y usted va y le pide X cantidad de dinero y el papá le dice, o sea, que no le dice nada, se queda callado. Eso como que usted, como verdad, como que se altera y dice: bueno, acá, ¿por qué él no me dice nada? Porque nada más pasámelo. Jesús podía declarar la palabra de una manera inmediata, pero no, dice que se tardó. No le responde de una vez. Note que ella tenía una gran fe, mucha fe, y el mismo Señor lo reconoce. Pero aún así el Señor se quedó en silencio. Hay veces que usted está orando y usted tiene tiempo orando por algo y usted dice: yo no sé, pastora, yo voy a dejar esto porque yo siento como que mi oración no está llegando. Aún en el silencio Dios habla. Y esta parte ahí donde Dios se queda en ese silencio, yo le llamo una prueba de fe. Dice que ella tenía una fe que iniciamos diciendo, ¿verdad?, que la fe es probada. Y esta mujer, aún el Señor reconociendo la fe que ella tenía,
él decidió, ¿verdad?, quedarse callado. Y Dios en este día nos está dando un ejemplo de fe. Amén, hermanos. Y como la fe tiene que ser probada, ¿usted sabe para qué? Para después recibir una gran bendición. La vida de cada creyente es probada para después recibir una gran bendición de parte de Dios. Si esta mujer tenía tanta fe o una fe tan grande y Jesús no le reconoce y aún así él se queda en silencio total, no dijo nada. Eso me recuerda, ¿te recuerdan la mujer adúltera? Cuando la gente te estaba apedreando y van y se la ponen delante del Señor para ver si el Señor decía algo, él se quedaba callado, él se quedó callado también. Hay momentos que nosotros tenemos que analizar la Biblia cuando Dios hace silencio. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿qué fue lo que Jesús probó en ella con una fe tan grande? Su carácter. En este tiempo Dios está probando el carácter de nosotros como cristianos. Aquí en medio de esta situación, ahí en medio de tu mascarilla, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Dios está probando tu carácter, cómo tú vas a reaccionar. Note la respuesta de Jesús hacia ella. Ellos entran en un diálogo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Verso 25. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, según el verso 26. En el verso 27, y ella dijo: sí. Gloria a Jesús. ¿Sabe cuándo fue que Jesús le respondió? Al final de la conversación. Ella está muy empeñada en que el Señor le responda. Y ella está bien empeñada en que el Señor le conteste. Pero en el verso 28, subráyalo en su Biblia, en su casa léalo al paso y detenidamente, dice que entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amén, hermanos. ¿Quién fue que fue sanada? No fue ella. Ella no estaba pidiendo para ella. Ella estaba pidiendo para su hija. Es como usted y yo como padre. No hay un día donde una madre no se levante intercediendo por los hijos, encomendándoselo a Dios. Amén. Note la respuesta de esta mujer hacia Jesús. Señor, tú eres. Recuérdese que ella se bajó, ¿verdad? Se humilló. Señor, esta es la respuesta de ella hacia Jesús. Señor, tú eres bondadoso, generoso, y tus hijos no serán perjudicados. Ellos tienen la gracia. Tus hijos no le faltará nada. Ella visualizó que en la mesa había abundancia y que una migaja que cayera de la mesa para ella era suficiente. Usted sabe que usted y yo fuimos alcanzados por esa gracia y que la mesa tiene abundancia, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de amor. Antes éramos escépticos para abrazar a alguien, pero como ya Dios me abrazó, ahora yo abrazo a otro. Y fíjese que el abrazo no ha terminado, ahora lo damos virtual. Todavía. Diga conmigo amén. Gloria al Señor. A pesar
de lo fuerte que Dios le contestó, porque Dios le dijo, literalmente, hermano, ahí escrito está, le dijo perro. Era para que su ego ¿qué? Cayera o se levantara y dijera, mire, yo sé que tú eres Dios, pero bájale un chin. No, dice que ella se humilló. Amén, hermano. En ella se vislumbró los frutos del Espíritu. Vaya conmigo, Gálatas 5, y habla sobre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ella en ningún momento afloró los frutos de la carne. Ella afloró en su carácter los frutos del Espíritu. Fíjese que la fe de nosotros va a ser ¿qué? Probada. El silencio de Jesús hace que nuestra fe sea probada. ¿Qué va a salir de nuestra boca? ¿Qué va a salir de nosotros? Dice, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, de lo que yo como es que voy a hablar. ¿Qué estamos comiendo en este tiempo? Miedo, inseguridad, temor, duda. No me responde. ¿Cuáles fueron esos frutos? Fueron muchos, pues ya no voy a resaltar 5. Número 1, humildad, paciencia, sabiduría, mansedumbre, persistencia. En ella hubo, hermano, persistencia. A pesar de la palabra fuerte que Jesús soltó para con ella, aún ahí permaneció humilde. ¿Y qué fue lo que afloró en ella? Los frutos del Espíritu. Cuando usted está en presión, cuando usted la somete bajo presión, ¿qué sale de nuestra boca? No me responda. ¿Estamos santificando? No me responde. La otra parte usted la pone. El Señor le dijo a la mujer, hágase contigo como tú quieras. Usted sabe que cuando aflora en nosotros los frutos del Espíritu, Dios hace con nosotros lo que Él quiera. Y lo que Dios quiere es bendición. Fíjese que su hija fue ¿qué? Sanada. Ya conmigo, amén. Hoy mi familia es sanada. Porque lo que va a brotar de mí, la palabra que va a brotar de mí, es palabra de vida. Amén. Gloria al Señor. Concluimos en Santiago capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Los 3 perfiles que utilizamos en el día de hoy provocaron una fe activa. ¿Estamos nosotros activando nuestra fe en este tiempo? La verdadera fe, o sea, la fe verdadera transforma nuestra conducta, transforma, cambia nuestra manera de pensar. Amén, hermano. La fe puesta en Cristo transforma, cambia nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro accionar. Amén, hermanos. Como dice el Salmo 139, que Dios está pendiente de ti y de mí. Dios está pendiente de lo que decimos y lo que no decimos. Gloria al Señor. Y qué bueno que lo que sale de nuestra boca es de bendición. Por eso Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Tanto el paralítico como la mujer cananea buscaron a Cristo. ¿De qué? De corazón. Mientras creamos en Dios, Él hará que todas las cosas fluyan a favor nuestro. Levante la mano los que creen en Dios. No hay cosa que usted no pida que Él no le responda. Gloria al Señor. La verdadera fe se revela a través de la obediencia. Amén, hermano. La verdadera fe se revela a través de la obediencia. Vamos a permitirle al Señor que cultivemos una fe genuina. Gloria al Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria al Señor. ¿Cómo puedo yo cultivar esa fe genuina? Por medio de la lectura de la palabra. ¿Cómo puedo yo cultivar esa fe genuina? Por medio del oír la palabra de Dios. Dice, el oír la palabra de Dios me permite a mí ¿qué? Tener fe. Siendo diligente, persistente en la enseñanza. No hay otra forma de cultivar la fe que no sea a través de la palabra. Por eso dice, si buscamos a Dios, Él está ahí
Amén, hermano. Una vez nuestra fe se hace visible, Dios la va a honrar. No dejará caer en vergüenza la vida de ninguno de sus hijos. Gloria al Señor. Así que le decimos al Señor en esta hora que ahí donde hay un amigo que no ha escuchado en este día, el Señor a través de esta palabra te dice que Él está pendiente de ti. Dios está pendiente de tu casa. Gloria al Señor. Y si está pasando alguna situación difícil, la fe de Antioquía, la fe de esta casa se extiende en esta hora para que te levante en el nombre de Jesús. Si está enfermo, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Y que en el transcurso de toda esta semana, a ti que me ve a través de las redes, el Señor haga una doble porción de salud, de paz, de gozo y de una protección continua en tu finanza. Pero aún más allá, que se extienda la sanidad y la salvación en la vida familiar de cada amigo, en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, hagamos la oración de una manera colectiva. Y si no has sintonizado a través de las redes y ha hecho esta oración, pues comunícate a través de las redes y envíanos, que nosotros estaremos orando por ti. Antioquía te escoge en este día. Gloria al Señor. En el plano de la oración, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos en esta preciosa hora, oh Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra se extiende al norte, al sur, al este, al oeste. Tu palabra tiene el alcance, oh Dios, de traspasar aún a la distancia. Y ahí donde hay un amigo que no te conoce, oh Dios, en esta hora, Señor, extiende tu misericordia de una manera tal, oh Dios, que ellos puedan confesarte a ti como Salvador personal. Y repite esta oración conmigo si quiere recibir a Cristo como Salvador. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti y confieso mi pecado. Entrego mi vida a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo de la muerte. Yo te recibo en este día como Salvador personal de mi vida, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia.